nosotros primero los datos, ¿no? Antes de la elección veíamos que se había recuperado la confianza del consumidor y la confianza en el gobierno, que el presidente sostenía una imagen positiva de 39 puntos en los últimos 4 meses, o sea que había bajado la imagen del presidente, pero había llegado a un piso alto, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos es, bueno, si con todo lo que pasó, con la incertidumbre económica, la corrida cambiaria, los escándalos, las denuncias, el affair expert, etcétera, de todas maneras el gobierno sostiene eso, y más aún la expectativa de mejora económica para el año próximo es del 42%, o sea, el 42% de la gente cree que va a estar mejor, y difícilmente esa gente vota otra cosa. Bienvenido por segunda vez, Sergio Berente, ¿cómo estás? Muy bien, un placer, Matías. Después que pasó este domingo, dijimos, la única persona que puede explicar todos estos acontecimientos es Sergio, así que no dudé en llamarte, sé que vas a estar a full con el teléfono, pero te agradezco mucho que estés estos minutos acá con nosotros. No es la única. He visto buenas explicaciones de lo que pasó, algunos colegas, Andrés Malamud, leí cosas interesantes de estos días, incluso hay gente que desde la oposición se pregunta por qué estaban en cualquier otra longitud de onda, no pudieron ver las preferencias de los ciudadanos, ¿no? La verdad que nosotros primero los datos, ¿no? Antes de la elección veíamos que se había recuperado la confianza del consumidor y la confianza en el gobierno, que el presidente sostenía una imagen positiva de 39 puntos en los últimos 4 meses, o sea que había bajado la imagen del presidente, pero había llegado a un piso alto, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos es, bueno, si con todo lo que pasó, con la incertidumbre económica, la corrida cambiaria, los escándalos, las denuncias, el affair expert, etcétera, de todas maneras el gobierno sostiene eso, y más aún la expectativa de mejora económica para el año próximo es del 42%, o sea, el 42% de la gente cree que va a estar mejor, y difícilmente esa gente vota otra cosa. Claro. Unos podrán no ir a votar, pero veíamos al gobierno con un umbral bastante significativo de apoyo, a pesar del fatalismo en el cual había entrado parte del Círculo Rojo, los medios de comunicación. En Argentina hay como una especie de sensación de que todo se va a ir al diablo mañana, ¿no? Que la gobernabilidad está atada con alfileres, que a la vuelta de la esquina te hacen una asamblea legislativa y te rajan, que la economía se puede ir al diablo, todo está como atado con alambre. Y cuando lo mirás, el sistema político viene sobreviviendo bastante razonablemente hace 25 años. Tenés países como Brasil, que echó a 2 presidentes en democracia, uno hace 12 años. Tenés el caso de Perú, que raja presidentes todos los días, ¿no? Tuviste problemas institucionales en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador. Argentina no. Y sin embargo está esa sensación siempre instalada. Pero vayamos a qué pasó. Yo creo que pasaron 4 cosas que explican esto. Primero, la boleta única de papel. Que le quitó, no sabemos cuánto, pero un porcentaje significativo de votos. La prueba ácida de esto es que todo el día de la elección Kicillof se lamentó de la boleta única de papel, que decir que sirve. Claro. Digamos, si faltaba algo para estar convencido que es buena, era eso, ¿no? Y algunos intendentes peronistas te lo reconocen abiertamente, ¿no? Seco, que es un intendente importante, dijo, perdimos. Y después Kicillof agregó que no votaron los extranjeros. Claro. Y es cierto, los extranjeros no votan para elecciones nacionales, votan para elecciones locales, forma parte del curro ridículo del peronismo que hace votar a residentes que no son ciudadanos. Bueno, ahí tienen las consecuencias, ¿no? Entonces, eso fue un tema crucial y eso llegó para quedarse, no va a volver al viejo sistema, ¿no? Después, la desinflación ha generado un alivio, por supuesto es parcial, porque la inflación sigue alta, pero comparado al 300%, el presidente a veces habla de 400.000, no sé cuánto, 14.000%, 300. Claro.
Es un montón, 300, es pre-hiper, ¿no? Era un 300 después de 15 años de alta inflación y esta inflación, de hecho, porque no crecía nada la economía, no generaste un solo empleo privado en términos netos en 15 años, la gente estaba repodrida. La misma fuerza y el mismo, si querés, espíritu de cambio que lo hizo presidenta Milei predominó en estas elecciones. La diferencia que en primera vuelta, en el 23, había sacado 30%, bueno, acá sacó más del 30% de ese 30%. Es una elección extraordinaria, si lo medís desde ese punto de vista. Claro. La segunda vuelta te distorsionan todo porque es Pato Gallareta, sí. Pero entonces ahí tenés la ventaja de la desinflación. Hay una literatura muy, muy, muy rica sobre procesos de estabilización donde hay un tipo que se llama Lesina, que es un gran economista de Harvard, con tres autores más, probaron que la estabilización, o sea, bajar la inflación, cortando gastos, no subiendo impuestos, cuando tienes un déficit fiscal grande, si cortás gastos, eso es expansivo, es lo que pasó en Argentina el año pasado, y es popular. Ajá. Todo lo contrario a lo que... Todo lo contrario a lo que te dice el peronismo, ¿no? La diferencia, por ejemplo, si te acuerdas, cuando machinea para acortar el déficit y sube los impuestos, genera una recesión, la gente estaba a las puteadas. Pero si bajás gasto, eso es muy popular. Y hay varios papers que lo prueban incluso en América Latina, aplicando esta teoría que está buenísima, ¿no? Entonces, la verdad que se cumplió lo que los papers... lo que decía la teoría, claro. Lo que decía la teoría, lo cual para la Argentina, como en general los policymakers ignoran la literatura, bueno, te descubrís que la ley de gravedad efectivamente funciona, ¿no? Yo comento esto, yo viví en México unos años, justo ayer hablaba con una amiga, le decía, no, ¿te acordás del Pepe? Sí, el Pepe de Valentina me dice, sí, y lógico, me dice, ¿cómo la gente no va a estar contenta? Bueno, son cosas que en nuestro mundo, todo el mundo sabe, en Argentina se ignoró y la sorpresa fue significativa de que la gente apoye la desinflación a pesar de que tuvimos 2 trimestres de recesión antes de la elección. Eso es realmente notable, ¿no? Claro. Tercer elemento, muy importante, el presidente se puso la campaña al hombro. La campaña mejoró a partir del momento en el cual Santiago Caputo recuperó capacidad de decisión, al margen de las sintagmas que siguen y seguirán y son inherentes a todos los gobiernos. La campaña, las últimas dos semanas y media, mejoró muchísimo. En parte y en paralelo al apoyo de Estados Unidos, que es inédito. Claro. Fueron las dos cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y eso fue como... ¿Te acuerdas Pulp Fiction, la película? Sí, obvio. Que le clavan adrenalina. Tipo, a Uma Thurman. La mina... Sí, revive. Revive. Bueno, algo de eso ocurrió con la campaña... Exactamente. del presidente Milei. Exagero un poco, pero realmente mejoró mucho. Él se la puso al hombro, a veces de forma un poco elemental, con el megáfono en la mano, parecía, ¿viste esos vendedores de trastos que te dicen, señor, la compro, que el domingo anda con la camioneta dando vueltas? Escucho todos los días. Anda con el megáfono. Parecía eso, ¿no? Era medio ridículo. Pero los Estados Unidos no tiene precedentes, salvo lo de México, pero bueno, o sea... No, porque fíjate, lo de México es interesante. Si comparás con la cantidad de población y con el PBI, que es 3 veces el de Argentina, la ayuda de México fue más acotada, pero aparte nunca intervinieron en el mercado cambiario directamente. Ajá, claro. El Tesoro había comprado monedas en 2 oportunidades. Compró yenes, Japón, y compró euros cuando larga el euro, y como la gente desconfiaba, había caído mucho la cotización. Para estabilizar Europa y Japón. Claro. O sea, si miras esa historia, que te pongan a la misma altura, es como... Estás en escena. Es muy, 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 muy raro, ¿no? Claro. Inesperado. Si a De la Rúa le hubieran dado la mitad de esto, no estaríamos hablando de otra Argentina. Era otro país. Claro. Entonces, es realmente algo muy importante, mérito en parte de Milei, porque apostó por Trump cuando pocos pensaban que podía ganar la elección. Mérito también del equipo económico, que trabajó mucho con el Tesoro desde abril de este año por las dudas. Scott Bessent estuvo acá el famoso Liberation Day, cuando impusieron los aranceles.
Él Lo estaba acá. llamaban todos los ministros del mundo para putearlo, los CEO de las empresas, cayó la bolsa como 15% y el tipo estaba en La Argentina, verdad. viajó 14 horas de ida, 14 horas de vuelta y tuvo 12 horas. Para ver cómo Y liberamos el dijo cepo. a los pocos días que se hacía falta el Tesoro iba a intervenir. La gente no le creyó y por eso apostó en contra de la Argentina y perdieron guita. Ujú. Y la verdad que eso fue algo realmente impresionante. Y por último, y no menos importante, el peronismo, una vez más, Cristina, se equivocó en elegir Los los candidatos. candidatos. Ujú. Entonces, si elegís a Recalde, a este chico Itaí Hackman, que le da vergüenza decir que nació en Israel, Ujú. dice que nació en el exterior. Claro. Bueno, si te da vergüenza, o sea, vos podés ser crítico de Netanyahu, podés ser pro palestino, hasta pro jamás, pero no Claro. niegues que naciste en Israel, no puedes tener semejante. Pero por supuesto, la gente no puedes confiar en un tipo que miente su identidad. Claro. Si así Eh, arranca. Claro. y aparte, él no eligió nacer en Israel, los padres se fueron a Israel, lo tuvieron ahí, ¿qué vas a hacer? Es parte de tu vida. Claro. Eh, Eligió Maratayana, que no hizo campaña, no hizo campaña ni siquiera yendo a los streaming propios, no hizo campaña. Yo creo que en general todo el peronismo se quedó así. O sea, la idea del peronismo creo que fue solamente frenar a Milei o esperar a que Milei choque solo y no hacer nada en contrapartida. O sea, en cambio Milei, como vos decís, Porque se ellos puso... esperaban que Claro. la crisis cambiaria explotara, Ujú. estaban convencidos que todo era un desastre, estaban convencidos que los escándalos de corrupción se le iban a llevar puestos, pues nada de eso pasó. Ujú. Entonces, por eso muchos tienen como, se están muy impactados, ¿no? con el resultado, porque vos podés perder por 1 o 2 puntos, podés empatar, pero perder la provincia de Buenos Aires fue así terrible, ¿no? Esa era una pregunta que por ahí quería hacer foco, porque que haya ganado Milei sorprendió a la oposición o por ahí la venía a venir. Y la pregunta que le sigue es, ¿cómo se explica entonces, o cómo explican o cómo creen explicar ellos el ganar en el desdoblamiento y perder en octubre? No, la oposición no lo vio venir. Mm. Muy poca gente, cuando yo hablaba con algunos de gente, decía, mirá, que el gobierno está muerto, ¿a vos te parece? Si hicieron todo mal, la campaña es un desastre, y como te refutaban, queriendo ratificar sus supuestos previos, ¿no? Claro. Eh, Mucha gente estaba sorprendida, el mercado estaba sorprendido, el mercado apostaba a un resultado a lo sumo empatado, nunca una victoria de esta naturaleza, por eso el salto que viste en las cotizaciones. Eh, pero digamos, fue un resultado inesperado hasta para el propio gobierno, que tampoco pensaba que iba a tener un triunfo tan pero tan contundente en provincias donde el gobierno, por supuesto, ni hizo campaña, donde no tenía buenos candidatos. Eh, hay una visión. El gobierno es un gobierno pequeño en términos de equipo, ¿no? Supuestamente ahora esto se va a modificar, ¿no? Pero es un gobierno, digamos, que es manejado de forma bastante singular por poca gente y no tiene espacios de reflexión ni gente que esté agregando valor. Claro, o Ni, subgrupos como puede sí, llegar a tener el peronismo. no, bueno, incluso el gobierno Macri tenía gente pensando Claro. y que agregaba en diferentes instancias, ¿no? Formal e informalmente agregaba ideas, traía visiones complementarias. Después el presidente tomaba obviamente la decisión que quería y en general los ignoraba, ¿no? Y en parte por eso le fue mal. Pero había más reflexión. Acá no, acá hay una cosa hiperconcentrada en los hermanos Milei y, digamos, y muy vertical, ¿no? Claro. Probablemente eso se modifique, hay muchas versiones ahora, veremos qué se concreta de todo, pero lo interesante en cualquier caso es que mal no le fue, ¿no? Lo que hay que reconocerles es eso, ¿no? Y ahora, vos dijiste recién que el reflote o más la presencia de Santiago Caputo hizo posible estos cambios que generaron un cambio de imagen y que Milei se ponga al hombro de la campaña, pero eh, como que Milei le da la victoria a Karina, o sea, él apuesta a que la victoria se la llevó el armado político que fue criticado, incluso por dentro de los que estaban en la Libertad Avanza de Karina Milei. O sea, ¿cuánto mérito tiene Karina en esto realmente? Yo creo que ambas cosas son ciertas. El input al final, ¿no? de Santiago Caputo fue crucial y Karina salió fortalecida porque todo el mundo pensaba que iba a ser un desastre y finalmente le fue bien, con lo cual, digamos, tan malo el armado no había sido o
uno diría, el gobierno ganó a pesar de Karina, probablemente, ¿no? A pesar de un armado en manos de los Menem, que cometió errores ridículos, por ejemplo, no cerrar con Valdés en Corrientes, pelearse a veces con gobernadores que eran aliados, que querían cerrar, y bueno, o elegir candidatos que no eran muy conocidos, no les fue mal, pero la pregunta es, ¿y cómo te hubiera ido si elegías a alguien con mayor presencia, ¿no? Claro. En Córdoba y en Santa Fe eligieron chicos jóvenes, sobre todo en Santa Fe, Pellegrini, que le fue bien, pero no conocía a nadie. Y le ganó Bueno, a Schiaretti, una cosa de no creer. Bueno, le ganó a Schiaretti en parte porque Natalia Lazzota le sacó casi 10 puntos, claro, ¿no? Comió 10 puntos ahí. Y eso fue una venganza de Sergio Massa a Schiaretti, porque Massa cree que Schiaretti es el responsable de que no sea presidente. Claro. Si Schiaretti no se hubiera presentado en las elecciones del 2023, probablemente Massa ganara en primera vuelta, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay un odio que explica para factura. No, y aparte, Natalia se fue del bloque, digamos, o sea, amor rancho aparte, ¿no? Directamente en el Congreso. Pero, digo, yendo al punto, en general esta apuesta de Provincias Unidas fue un desastre. ¿Vos fuiste alguna vez por la Ruta 3 a la altura de Alberdi? No. Recomendémosles a los oyentes, a los que están mirando, que no vayan. Cuando ustedes van por Alberdi y cruzan General Paz, entran en La Matanza, en una avenida que se llama Provincias Unidas. Ajá. Que, bueno, mucha gente vive ahí pobre, es el monumento al horror del Gran Buenos Aires. Es el espanto del fracaso argentino. El Gran Buenos Aires es el fracaso argentino, esa parte sobre todo del Gran Buenos Aires. Ponerle Provincias Unidas a algo que vos crees que puede ser, que puede ganar, es no entender. Claro. O sea, es a partir de un símbolo que es un espanto. Claro. ¿No? O sea, el tipo de marketing, la verdad, es un copado el que hizo. Desastre. Para agarrar Ruta 3 no vas por ahí, porque está en el desastre, que te vas por la 205, haces una vuelta ridícula y agarrar la Ruta 3 a la altura de San Miguel del Monte. Porque lo que hay entre la General Paz y San Miguel del Monte es un espanto, todo es un gran espanto, ¿no? Entonces es muy significativo que le hayan puesto Provincias Unidas, ¿no? Por ahí la gente que no conoce el Gran Buenos Aires no sabe a qué me refiero, pero yo a veces tengo que ir al Canal 26, que queda ahí a 50 cuadras de la General Paz, y te querés matar. O sea, bueno, vamos a poner imágenes para que la gente vea bien. Sí, es como doloroso, porque ¿por qué el país es esto, no? Bueno, vos tuviste la economía cerrada tanto tiempo y armaste lo que armaste, tenés bingos para que la gente vaya a gastar. O sea, es el bingo y la pobreza, es una cosa espantosa. Bueno. Sergio, igualmente, cuando Milei reconoce la derrota y que pronostica que va a hacer unos cambios, hubo como una especie de mesa política que intentó armar, más allá de, bueno, que ahí justo está la reincorporación fuerte a las decisiones de Santiago Caputo, pero como que también hubo un cambio de discurso, un cambio de postura para los medios. ¿Esa mesa política crees que ahora va a estar un poco más ampliada con Macri sentado o crees que Macri va a seguir en la posición de asesoramiento o no me meto tanto? Porque ahora se armó como que es un relanzamiento y la pregunta que es una pregunta escondida, ¿va a haber una coalición más fuerte o va a seguir todo como está? Claro. A ver, mañana se junta con Macri, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero en principio yo te diría lo siguiente. El gobierno necesita apoyo para las leyes, ¿no? Pero tiene hoy 20 senadores. Hay 72 bancas, con lo cual precisás un número importante de bancas para tener quórum, de aliados para tener quórum y para aprobar leyes. Eso para leyes normales. Después tenés que aprobar algunas cosas con mayoría calificada. Pero necesitas el apoyo de los gobernadores. Por eso hizo la reunión que hizo, saludó uno por uno, se comportó casi como un presidente, digamos, del libro de texto, ¿no? Hoy volvió la foto con los gobernadores. Eso sí, vas a ver, o sea, saludó uno por uno. Un presidente que antes delegaba las reuniones con los gobernadores en Francos, en Karina, en alguien, él no iba, ¿no? Puso a todo el gabinete, que también es otro gesto, importantísimo, ¿no? Para darle jerarquía a la reunión. Estoy yo, están todos mis colaboradores, y si tienen algún quilombo se lo piden a ellos, ¿no? Claro. Así que ahí tenés, me parece una señal muy clara que el presidente entiende que
que la gobernabilidad se construye en acuerdos, algunos tácticos, otros más estratégicos, con gobernadores. Al margen de lo electoral. El electoral hizo 3 acuerdos en Chaco, en Entre Ríos y en Mendoza. Le fue bien en las 3 provincias, en Entre Ríos por un margen enorme, 20 puntos, en Mendoza también, en Chaco por un margen acotado, ¿no? Pero eso es el plano electoral. Ahora viene otra clase de acuerdos con transacciones que van a implicar plata de organismos multilaterales, acceso al crédito, para lo cual necesitas la autorización del secretario de Hacienda, cargos, un montón de cargos que hay que designar, jueces federales, el procurador, el defensor del pueblo, auditor general de la nación, hay, bueno, los 2 jueces de la corte, hay un montón de negociaciones, con lo cual los acuerdos ahora tienen más chance. Claro. Entonces, pasado el momento electoral, donde la gente se pelea por el poder, ahora con una nueva correlación de fuerza, tenés más posibilidades, sobre todo 2026, antes de que se largue la carrera por el 2027, bueno, para que haya un esfuerzo de cooperación, ¿no? El presidente se comprometió con el fondo a hacer esto, se comprometió con el gobierno de Estados Unidos, con lo cual lo tiene que hacer. Y ya venía hablando y había comenzado una retórica distinta, dijo no insulto más, no insulto más. Cuando presentó el presupuesto, que es un poco un dibujo, igual no insultó al Congreso. Y todo eso fue como reinventando los atributos de Milei. No me gusta espolearme a mí mismo, pero mañana justo publico en La Nación una columna sobre eso, ¿no? Sobre esa mutación, ¿no? A qué se debe. Bueno, el gobierno hace lo que tiene que hacer. Milei demuestra que es un líder hiper pragmático. Y ahí me das el pie para la última pregunta que quería hacerte. Vos tenés mucha experiencia en lo que es el análisis geopolítico y político, y creo que vas a ser la persona indicada para poder dar esta última respuesta. En tu conocimiento, en lo que vos podés analizar, a lo largo de la historia, Argentina estuvo en estas condiciones dadas todas juntas, el alineamiento geopolítico, el apoyo de la mayoría de la sociedad argentina, un presidente economista, o sea, que hay muchos elementos que hacen que se den ciertas condiciones o una forma. ¿Vos lo vistes en algún momento en Argentina, todas estas condiciones juntas y teniendo en cuenta también el resto del mundo y con la tecnología encima, o sea, todos estos factores que juegan en una gran licuadora? Si vos tenés que decir, mira, esto no lo vi nunca, o esto puede llegar a ser parecido a, o esto X. ¿Se entiende? Sí, claro. En la década del 90, Argentina tuvo una oportunidad espectacular. Veníamos de la hiper, hubo mucho apoyo a las reformas económicas. Menem contó con un equipo político y técnico seguramente mejor que este, y yo tengo estima personal y respeto por Toto Caputo, Daza y compañía. Pero Cavallo es, ¿no? Sí. Una maravilla, como alguien que piensa la macro de forma súper sofisticada. Los libros de Cavallo son extraordinarios. Nadie había estudiado tanto la inflación como Cavallo. O sea, intelectualmente Cavallo es un tipo súper respetado, aún hoy, ¿eh? Sí, tiene su blog personal que dice que va publicando parte del libro, publicaciones. Un placer leerlo, pero aparte es un tipo muy reconocido en el exterior. Y yo que tengo la fortuna de hablar cada tanto con él, aprendés de una forma impresionante. Tuviste esa oportunidad, habías hecho bastantes reformas y después la vocación de poder infinita de Menem terminó arruinando todo, porque Argentina dejó de hacer reformas en su segunda presidencia, no avanzó. Es más, empezó un festival de gasto, de deuda, y desperdiciamos una enorme oportunidad. Le dejó al gobierno de la Rúa un quilombo infinito, claro, más un problema de un dólar súper fuerte. La convertibilidad ahí te obligó, digamos, habías perdido un montón de competitividad, le evaluaron todos, le evaluó Brasil, le evaluó Rusia, tuviste la crisis asiática, el euro muy débil, justo. Con lo cual, estabas atado a un dólar que estaba recontrafuerte y te pusiste el país de sombrero, ¿no? Claro. Así que lo de Menem fue una gran oportunidad perdida. Reivindicar los 90 sin tener en cuenta el desastre fiscal y financiero que se armó después es un gran error, ¿no? La Argentina
siempre tuvo oportunidades, tal vez no tuvimos nunca un apoyo tan contundente de Estados Unidos, pero bueno, tenés buena parte de tus exportaciones orientadas a China, tenés que manejar eso con mucha cautela, ¿no? Tenés que seguir con tu alineamiento geopolítico, pero a los clientes hay que cuidarlos y mucho. Claro. Entonces, los BRICS, si tomas Brasil, tomas India, tomas China, bueno, para Argentina son clientes extraordinarios, no podés prescindir de ellos, ¿no? Así que hay que hacer las cosas con cabeza y con ponderación. Yo creo que ahora la oportunidad es extraordinaria porque la economía real está experimentando una transformación que nos permite diversificar las exportaciones en poco tiempo, y la Argentina tiene finalmente chance de parecerse a países tipo Australia o Canadá, que aparte de su poder en la agroindustria, exportan mucha minería, mucha energía y muchos servicios de alto valor agregado, ¿no? Ya estamos exportando casi 10 mil millones de dólares en servicios profesionales, y esto, si se concretan las inversiones en inteligencia artificial, en estos data centers así increíbles que están, bueno, unos ya anunciaron, ¿no? Anunciaron un RIG de eso, el de OpenAI, ahí tenés, Sí, eso. de acá a 10 años, un país distinto completamente, ¿no? Así que ahí tenés una oportunidad que no tenías antes, la verdad, pues nunca el petróleo y la minería te daban esa posibilidad de diversificación, ni siquiera en los 90, obviamente, ¿no? Así que si Argentina aprovecha esto, estabiliza en serio la economía, hace las reformas estructurales, invierte una vez más en infraestructura física y en capital humano, eso es fundamental. Con la infraestructura física que tenés, no puedes desarrollarte, no puedes crecer al 6-7% anual, olvídate. Y el Estado no quiere ponerla, bueno, también alguien la tiene que poner. Entonces tienes que armar mecanismos, instrumentos para que haya inversión en infraestructura, y tenés que volver a invertir en serio en capital humano. Argentina tenía un stock importante de capital humano, todavía lo tiene, pero el deterioro, tanto en términos de educación como de salud, vivienda, etcétera, es impresionante. Así que ahí te empezás un shock, ¿no? Claro. Y eso, bueno, el gobierno no habla de eso, tampoco puedes pedirle al gobierno que haga todo, pero empezás un plan estratégico para que alguien piense y dice, che, terminamos esto, ojo, lo que viene es invertir masivamente en capital humano, tenés que reentrenar a tu fuerza de trabajo, sobre todo por inteligencia artificial, pero más allá de eso, ya venías perdiendo peso relativo. Argentina no invierte lo suficiente en ciencia y tecnología, nuestras universidades tienen que mejorar muchísimo, en un contexto en el cual el modelo universitario del mundo está en crisis, ¿no? Así que hay que ver bien cuál es el salto de rana que tenés que dar. Todo eso requiere un Estado inteligente que no tenés. Milei por ahí te ayuda a destruir el viejo Estado elefantiásico que te impedía respirar, pero por ahora no está haciendo nada para construir el Estado inteligente, chico pero brillante, con los mejores pensadores, con gente que piense estratégicamente, geopolíticamente. Y el último punto, tenés que también reconstruir las Fuerzas Armadas, Ajá. que están hechas bola, y en un mundo donde la guerra lamentablemente es un problema general, no puedes tener estas Fuerzas Armadas, tenés que tener algo lógico, pequeño, hiperprofesional, tecnificado, drones, etcétera, ingenieros de élite, ¿no? Está bien, pero tenés que tenerlo con vos, laburando y que te defiendan, Sí, ¿no? más al estar ahora mucho más expuesto que antes, porque antes por ahí Argentina no sabía ni dónde estaba. Por eso digo, entonces, y eso cuesta guita, ¿no? Mm, Argentina gasta la mitad que el promedio de los países de la región en defensa, y eso no puede ser. claro. Así que también tenés que tener cosas, digamos, la agenda de lo que queda es complejísima, ¿eh? Y no la estamos discutiendo. Es una gran tarea para, bueno, para otra charla que tengamos en la próxima, a ver si se pudo lograr o no. Cuando quieras. Sergio, realmente un gusto Ser. tenerte en Elemental y nada, esperemos, bueno, no sé si ahora ya estamos casi a terminar el año, espero que termines bien el año y Igualmente. si todo Dios quiere, el año que viene por ahí tendremos esta charla a ver si pasó algo de esto o si todavía estamos en el veremos. Ojalá que pasen muchas cosas positivas. Un abrazo grande, Sergio. Un abrazo, Matías. Saludos a todos. Chao, chao.